Nos perdemos en el mundo cuando honrar a Dios no es la prioridad. Malaquías capítulo 3. Vamos a leer el pasaje, versículos del 13 al 18. Dice la palabra del Señor: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios, del Dios de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y Dios escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén y amén. Bien, este libro, el profeta Malaquías, conocemos por los historiadores bíblicos, fue escrito más o menos 400 años antes de Cristo. En este tiempo, Israel venía en decadencia espiritualmente. La vida espiritual de Israel había caído tanto que solo pretendían mantener la relación con Dios a través de un ritual externo, sin importar la manera de vivir, lejos de los mandamientos de Dios, lejos de la santidad que Dios demanda. Hacían solo actividades religiosas inútiles. Es decir, en el contexto para cuando Malaquías profetiza, el pueblo estaba totalmente desanimado y no buscaba a Dios, estaban enredados en el mundo, cumplían con unas actividades religiosas, pero su vida, su prioridad no era buscar a Dios a través de la palabra, a través de obedecer sus mandamientos. Recordemos que la santidad estaba basada en cumplir los mandamientos, ser apartados para Dios a través de obedecerle. Pero el pueblo estaba totalmente perdido, estaba extraviado. Ellos realmente como pueblo, ellos realmente como nación, estaban viviendo en una hipocresía, en una infidelidad completa a Dios y una infidelidad completa aún entre ellos mismos. Habían muchos divorcios. Sabemos por la ley de Moisés que les tenía prohibido el divorcio. Y ellos fácilmente se estaban divorciando, estaban abandonando a sus mujeres y se estaban uniendo a otras mujeres de otras naciones, de otros pueblos, a mujeres paganas. Tenían una falsa adoración. Repito, era solamente el cumplimiento de algunas actividades religiosas, de altares y cosas, pero que realmente con ninguna de ellas honraban a Dios. Vivían en una arrogancia, en altivez, en prepotencia y en una gran corrupción. Así que el contexto, lo que estaba viviendo Israel era muy difícil, estaban cada vez más y más apartados de Dios. Entonces viene el profeta Malaquías y anuncia, les lleva el mensaje de juicio, un juicio sobre Israel, un juicio por causa de su pecado continuo, un juicio por causa de un no arrepentimiento verdadero. Porque ellos sí hacían simbólicamente, se echaban ceniza, se dejaban o se demacraban para aparentar arrepentimiento, aparentar dolor por el pecado y aparentar buscar a Dios, pero era solo una falacia, no era verdadero. Entonces viene ese anuncio de juicio sobre Israel por su continuo pecado. Pero también
se manifiesta en este libro de Malaquías el amor continuo y fiel de parte de Dios para con su pueblo. Y vamos a ver cómo incluso allí el Señor les está llamando al arrepentimiento. El Señor les está llamando a que se vuelvan verdaderamente delante de Él. Y algo muy importante para nosotros y para ellos también, lógicamente, el anuncio de la llegada del Mesías. Es decir, nuevamente les anuncia que va a venir un Mesías, un Salvador, un Redentor. Y esto debía de haberles servido a ellos para volver al camino. Pero no fue así, tristemente. Entonces esto sucede 400 años antes de Jesucristo. Y desde ese periodo, desde que termina su ministerio el profeta Malaquías, hasta el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, hay un silencio, lo que se conoce en el estudio bíblico, se conoce como los 400 años de silencio. ¿Qué significa 400 años de silencio? Que desde ese entonces hasta el anuncio del ángel a Zacarías de que vendría, de que su esposa quedaría encinta y vendría a través de ella aquel que anunciaría, que prepararía el camino del Mesías, el Señor no se manifestó durante esos 400 años. Es decir, recordemos que en el Antiguo Testamento, y recordemos que bíblicamente el Señor se manifestaba hasta antes de la venida de Jesucristo, se manifestaba a través de sueños, a través de visiones, incluso a través de ángeles. Pero durante esos 400 años no hubo profecía. El Señor no envió a ningún profeta. Recordemos también cómo a través de la Escritura conocemos, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, para anunciar que lo que el profeta está diciendo venía de parte de Dios o viene de parte de Dios para aquel entonces. Pues durante esos 400 años no hubo profecía. Por eso se le conoce los 400 años de silencio. Pero ¿qué pasó entonces durante esos 400 años? Se cumplió mucha parte de la profecía que Dios entregó a través del profeta Daniel. Recordemos cuando Nabucodonosor, allí en el libro del profeta Daniel lo encontramos en los sueños de Nabucodonosor, en uno de ellos, Dios le anuncia lo que vendría, que después de él vendrían otros reyes, incluso más poderosos que él. Y esto se cumple cuando vienen los persas, los medopersas. Y todo al pie de la letra se cumplió. Y así uno por uno se fue cumpliendo hasta llegar al reinado o al dominio de los romanos. Todo esto se cumplió durante esos 400 años. Y es entonces cuando vuelve la profecía o vuelve la voz de Dios o Dios vuelve a manifestarse a la humanidad. Pero algo que es muy interesante, lo mismo que dijo Dios con todos los profetas y con Malaquías, es lo mismo que empieza anunciando Juan Bautista. Si miramos rápidamente aquí en el libro de Malaquías, encontramos en el capítulo 3, versículo 7. Miremos cómo dice la palabra del Señor. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, ahí está el llamado, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, para el pueblo no había nada de qué arrepentirse. Para el pueblo lo estaban haciendo todo bien. Para el pueblo Dios tendría, según ellos, que estar agradado con su manera de vivir. Y es que eso sucede en nuestros tiempos tristemente. Están las actividades religiosas que no faltan, pero no hay un compromiso verdadero de honrar a Dios, de volverse a Dios, porque cuando dice volveos a mí, no es ir y participar de un ritual y volver al mundo, no. Volveos a mí es estar delante de Él permanentemente, buscando, esforzándonos en hacer su voluntad, conociendo cuál es su voluntad, estudiando la palabra y viviendo conforme a sus estatutos. Entendiendo hoy nosotros en el Nuevo Testamento que ya la salvación a los creyentes la hemos recibido por gracia, que no hubo mérito en nosotros. Pero la gente se mantiene allí, simplemente llegan hasta las actividades religiosas y cuando se les habla de pecado dicen, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? ¿Y yo por qué me tengo que arrepentir? ¿Y quién es usted para decirme que yo tengo que arrepentirme? Es exactamente lo mismo, hay
unos oídos tapados completamente para no escuchar el Evangelio. Pero es lo mismo lo que empezó a hablar, pasando ahí enseguida en el Nuevo Testamento a Mateo 3, versículo 2. Miremos que es exactamente el mismo llamado que hace el Señor. ¿Qué estaba diciendo Juan Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo, un llamado permanente, continuo al arrepentimiento. Es allí donde el Señor quiere que centremos nuestra atención, porque nos vamos acostumbrando a hacer actividades religiosas y se nos olvida cuidarnos, custodiarnos, vigilarnos a nosotros mismos, aún los creyentes, porque si hay un llamado general para todo el mundo, para que el arrepentimiento y que vengan todos delante de nuestro Señor Jesucristo, también para nosotros estar vigilantes, porque muchas cosas que hacemos en el día a día se nos vuelven hábitos y los vamos dejando ahí como si Dios tuviera que aceptar nuestra manera de vivir. Y no es que Dios tenga que aceptar lo que nosotros somos, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios manda sin derecho a reclamar nada. Allí debemos de centrar nuestra vida, allí debemos de prestar siempre todos nosotros nuestra atención. Entonces encontramos, volviendo a Malaquías, encontramos varios problemas que tenía Israel. Israel ya no valoraba el amor de Dios. De hecho, dice que ellos ya no les importaba exactamente honrar a Dios. Hay en Malaquías 1, versículo 2, para que hagamos un contexto un poquito mejor, dice: yo os he amado, dice el Señor Dios Todopoderoso, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Dios, y amé a Jacob? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob? Lo que está diciendo aquí es que Dios soberanamente escogió a Israel como su pueblo. ¿Había algo mejor en Jacob que en Esaú? Definitivamente no. Claro, nos acordamos de Esaú porque recordemos que la palabra nos enseña que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, no le importaba honrar a Dios en la posición que Dios le había dado. Pero su hermano Jacob era mentiroso, era un engañador. De hecho, se hizo pasar delante de su padre Isaac, porque ya estaba viejo y ciego. Se hizo pasar como su hermano Esaú para recibir la bendición de la primogenitura. Pero aún así Dios lo escogió. Y el pueblo, este pueblo a las alturas de Malaquías, no estaba valorando eso, no le importaba. No le importaba que Dios los hubiera escogido entre todas las naciones del mundo a ellos como su pueblo, un pueblo amado por el Señor. Y será el pueblo amado eternamente, por siempre. Nosotros, como iglesia cristiana, un día nos uniremos al pueblo de Israel y seremos una sola nación. Pero ellos desde el principio fueron escogidos. Nosotros fuimos escogidos a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios quiso bendecir a los gentiles. Ya lo había propuesto desde antes, se lo había propuesto desde antes de los tiempos, sí. La Biblia dice que nos escogió, que nos eligió antes de los tiempos, sí. Pero nosotros nos vinimos a dar cuenta solo cuando Él nos abrió el entendimiento a través del Espíritu Santo. Eso nosotros tenemos que valorarlo. Eso para nosotros tiene que ser muy importante, que el Dios Todopoderoso haya puesto su mirada en nosotros. Lo mismo que sucedió con Esaú y lo mismo que sucedió con Jacob. ¿Éramos nosotros mejores que las otras personas, que las otras familias? Definitivamente no. Entonces tenemos que vivir con mucha gratitud para nuestro Dios, mostrándonos y diciendo: Señor, gracias porque me llamaste, porque me elegiste, porque me separaste para ti, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a honrarte con mi vida de aquí en adelante. Eso es volverse uno a Dios de una manera sincera y verdadera. Dice, al empezar el versículo 3 de este mismo capítulo 1, dice: a Esaú aborrecí. Es decir, a Esaú aborrecí. ¿Qué significa? Que él no quiso tomar a Esaú, sino que en su decisión quiso amar a Jacob. Y ellos, repito, el pueblo no estaba valorando el amor de Dios. Si nosotros nos desentendemos
de la fe cristiana, si nosotros nos desentendemos de obedecer a Dios, si nosotros nos desentendemos de estudiar los mandamientos, de estudiar su palabra, de volver a leer los evangelios y mirar la obra de Cristo Jesús en la cruz, entonces nosotros nos estamos olvidando de ese amor de Dios. También Israel no tenía temor de Dios, ni le daba la honra al Todopoderoso. En el versículo 6 de este mismo capítulo, miremos cómo dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nuevamente, está el pecado, pero no se quiere reconocer. Está la infracción delante de los ojos de Dios y queremos que Dios nos acepte tal como somos. No, para eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de su muerte en la cruz nosotros también moramos a nuestros delitos y pecados. Ya Él pagó el precio, ya Él sufrió los dolores, ya Él fue humillado, ya fue ultrajado. Ahora nosotros, unidos a la muerte de Cristo Jesús, renacemos, tenemos una nueva vida, una regeneración. Y nosotros tenemos la responsabilidad de vivir como nuevas criaturas. Y entonces, ¿dónde está la honra que le estamos dando a Dios? ¿Cómo estamos honrando a Dios? Podría ser una pregunta. Una pregunta para usted y para cada uno de nosotros, de manera personal. Preguntémonos, ¿cómo estoy honrando yo a Dios? Si alguien está pensando porque está participando de actividades religiosas, entonces ya estoy honrando a Dios, está sucediendo con lo mismo que sucedió con Israel. Y está siendo llamado a través del profeta para que reconsidere su manera de vivir delante de los ojos de Dios. Si está pensando que lo que hace en el día a día todo está bien hecho delante de los ojos de Dios, es importante que busque en su entorno en el día a día cómo es usted delante de los ojos de Dios, y así lo debemos hacer todos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Porque dice, el Hijo honra al Padre. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo no lo estamos honrando? ¿Por qué no lo estamos honrando? Y aún más, si nosotros decimos que somos siervos del Dios Todopoderoso, ¿dónde está el temor a Dios? El temor de Dios, perdón. ¿Dónde está ese temor de Dios? Es llevar esa vida reverente, el no hacer lo que a Dios le desagrada que hagamos. Ese es el temor de Dios. Recordemos allí en Proverbios 8:13, Dios aborrece el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es aborrecer el mal. Dios aborrece el mal, la lengua mentirosa, la arrogancia, la altivez y la prepotencia, el mal camino. Entonces, si estamos en todos, en alguno de esos, tenemos que recapitular nuestra vida, reevaluarnos, porque necesitamos tener temor de Dios. Y esto empieza hablándole a los sacerdotes, porque empezó por los gobernantes y los sacerdotes a menospreciar, es decir, ¿qué es menospreciar? No valorar como se debe al Dios Todopoderoso. Es decir, nosotros podríamos pensar que ellos le pusieron a Dios una altura limitada por el hombre. Hasta aquí honro a Dios. Pero resulta que Él es todopoderoso y merece toda la honra. Y repito, la honra va más allá de una canción. La honra va más allá de unas palabras. La honra va más allá y no tiene que ver nada con una actividad religiosa. La honra es a Dios a través de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, de tener una fe verdadera y esperar en Él todos los días de nuestras vidas. Aun cuando nuestro entorno sea difícil, seguimos honrando y esperando a nuestro Dios. Ellos empezaron, por causa de menospreciar el nombre de nuestro Dios, a presentarle al Señor unas ofrendas despreciables. Versículo 8, ahí mismo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo,
no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor Dios de los ejércitos. Entonces miremos cómo dice el Señor. ¿Qué les está demandando el Señor? ¿Por qué? Porque ellos le estaban llevando simplemente un sacrificio por llevarlo. Un animal, el que ya se les iba a morir, el que estaba enfermo, el que tenía toda clase de enfermedades y contagios, eso lo estaban sacrificando para el Señor. No había un interés verdadero de honrar a Dios. Y es ahí donde viene el tema del sacrificio que nosotros debemos presentarle al Señor. Sabemos por el Nuevo Testamento que nosotros ya no ofrecemos animales, ya no matamos una oveja, un cordero para quemarlo, para presentárselo a Dios, no. Ya nosotros, el último sacrificio para Dios lo presentó su Hijo Santo, nuestro Señor. Y el sacrificio que nosotros debemos presentar es llevar una vida ordenada conforme a su santa palabra. ¿Qué nos ganamos nosotros en asistir a la reunión cristiana el día que nos congregamos, donde aparentamos todos muy santos, muy juiciosos y muy entendidos en la palabra, pero en la semana nadie nos identifica como cristianos? En la semana reaccionamos como el mundo natural reacciona. Es una ofrenda que le estamos dando al Señor, una ofrenda sucia. ¿Cómo presentar nuestras vidas delante del Señor el día de la congregación cuando venimos de pleitos, contiendas, robos, en una vida llena de arrogancia, prepotencia, altivez, donde no nos soportamos ni a nosotros mismos, mucho menos nos soportan en la casa ni en la sociedad, o nuestros negocios están están acompañados de puro fraude? Es una ofrenda sucia para el Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que centrar siempre nuestra atención. Cuarto, era tan grande la ruina espiritual que tenía Israel que ellos se atrevieron a cuestionar a Dios. Miremos, se atreven a cuestionar a Dios. Es decir, es como si fuera el encuentro de uno contra uno, de uno y uno. No, recordemos que nuestra relación con Dios no es de uno a uno, es de nosotros mínimamente contra un Dios todopoderoso, grande, fuerte e invencible. Ellos cuestionaban a Dios. Miremos el capítulo 2, versículo 17. Miremos cómo cuestionaban a Dios. Habéis hecho cansar al Señor Dios Todopoderoso con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban valorando sus vidas. Y ellos decían, bueno, si nosotros, y aquí hay un doble error de ellos decían, si nosotros honramos a Dios, ¿por qué le va mejor y por qué no les pasa nada a los que no honran a Dios? ¿Por qué les va mejor a los que hacen maldad? ¿Por qué cualquiera que deshonra a Dios no recibe el castigo inmediatamente? Y decían ellos, pero nosotros que nos esforzamos, lo cual no era cierto, lo cual nosotros que nos esforzamos en honrar a Dios, sufrimos, estamos en menosprecios, estamos en medio de calamidades, de tristezas, estamos siendo sometidos por otros reyes. Pero es que ellos no caían en cuenta que el Dios Todopoderoso siempre ha sido fiel, siempre lo será, lo ha sido siempre y eternamente será. Él fiel. Por el Nuevo Testamento dice, Él no puede ser infiel. Él siempre permanece fiel. Pero ¿qué pasaba? Esta bendición que ellos querían tener y esperaban tener era una promesa condicional. Si el pueblo hacía esto, Dios les daba esto. Es una promesa condicional. Si ellos permanecían, estaban siempre honrando a Dios en obediencia, siguiendo sus mandamientos, Dios se comprometía a bendecirlos en todo. Pero también decía el pacto que si ellos lo incumplían, Dios no los bendeciría. De hecho, iban a recibir maldición. En el mismo contexto de Malaquías habla de la maldición tan fuerte que recibirían.
Y eso no cayó en cuenta el pueblo. Más bien se atreven a levantarse contra Dios. Es decir, Dios es el que está equivocado. Es decir, la culpa es de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y no sé si alguno de nosotros lo haya pronunciado, porque si así es tiempo de doblar rodilla y clamarle a Dios misericordia y suplicarle perdón. Porque todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y si hacemos algo incorrecto, vendrá la consecuencia mala. Pero si buscamos honrar al Dios Todopoderoso con nuestra vida, de momento puede que suframos, pero el Señor nos bendecirá. El Señor siempre estará con nosotros, Él lo prometió, siempre irá delante de nuestros pies. Y ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, buscando levantarse contra Dios. Y es ahí entonces donde pasamos al versículo 13 del capítulo 3. Yo creo que ya comprendemos ampliamente la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y nuevamente insisten ellos, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Es decir, todavía el pueblo se resiste a reconocer el pecado. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor Dios de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces miremos. El versículo 14 nos dice, por demás es servir a Dios. Es decir, en vano es servir a Dios. ¿O para qué servimos a Dios? Y aquí hay algún punto que es muy importante. Y es que para la aplicación de este versículo para nuestros días es importante, porque nosotros no podemos esperar que Dios nos dé lo que nuestro malvado corazón desea. Es decir, cuando hacemos algo supuestamente para honrar a Dios, entonces esperamos que Dios inmediatamente nos conceda lo que nuestra naturaleza caída desea. Y eso no puede ser, y no es así. De hecho, Jesucristo nuestro Señor nos enseñó a orar. Y el Espíritu Santo nos dice que debemos orar y pedir. Pero como no sabemos pedir lo que nos conviene, es el Espíritu de Dios el que intercede por nosotros. Porque cuando pedimos, pedimos mal, dice la palabra de Dios. Pero lo que pedimos tenemos que pedirles en el nombre de Jesús, al Padre. Y buscando si con lo que le estamos pidiendo vamos o no a honrar a Dios. Y esto no significa que conforme a la voluntad de Dios y a su divina providencia, si recibimos o no recibimos lo que le estamos pidiendo, no significa que vamos a dejar de honrar a nuestro Dios. No significa que, como decían ellos, voy a dejar de seguir sus mandamientos. Voy a dejar de llevar una vida de buen testimonio, porque pues, ¿de qué me sirve? Si los que no cumplen los mandamientos, los que no honran a Dios, los que no conocen su palabra, los que no saben quién es Jesucristo, les va bien. Y yo que me esfuerzo, a mí no me va como quiero que ellos, es porque nosotros tenemos un problema en el corazón. Y es que nosotros queremos estar a la par del mundo. Queremos estar con las provisiones y haciendo las cosas del mundo. Y eso no es para nosotros los cristianos. Nosotros debemos de aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando tenemos abundancia, para honrar a Dios con las riquezas que Él nos da. Y cuando tenemos escasez, aprender a vivir con gratitud para nuestro Dios. Porque Él es soberano de todas las cosas y Él sabe justo cuando necesitamos las cosas. Pero Israel, tristemente, estaba deshonrando a Dios. El pueblo solo quería que Dios les diera lo que ellos deseaban para satisfacer sus deseos carnales y tener las comodidades físicas que ellos anhelaban. Y es que muchas personas llegan a las iglesias cristianas así, porque incluso hay una falla, un error en muchos llamados, de muchos acercamientos a los no creyentes, donde se les promete lo que la Biblia no dice que debemos hablar. Usted tiene problemas financieros, venga a la iglesia de Jesucristo y su vida financiera será sanada. Eso no dice la palabra de Dios. Eso no es el evangelio que debemos enseñar.
Si su matrimonio está destruido, entonces venga a la iglesia cristiana porque Dios lo va a restaurar. Y Dios ha dicho que su hogar volverá a ser lleno de convivencia y de amor. Eso no es lo que dice el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que si le preguntáramos hoy a los que estamos escuchando, si nos preguntan qué es entonces el Evangelio, ¿qué podríamos responder? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no se predica el arrepentimiento, ya no predica la confesión de pecados. Se predica venga para la sobreabundancia. Se predica sobre el diezmo, incluso tomando muchos pasajes de este libro de Malaquías para manipular a la gente a que traiga las ofrendas, el diezmo al alfolí, y se abrirán las puertas del cielo y entonces usted tendrá gran abundancia. Manipulación, porque ese pasaje estrictamente estaba para Israel. A nosotros, a través de Dios nos manda a llevar las ofrendas, sí, pero es una decisión de cada persona, la cual no dice que es un 10%, sino lo que cada persona dispuso en su corazón en una relación íntima y personal con su Dios. Habrá quien diga en su congregación, en su comunidad, es que yo quiero llevar una moneda. Delante de los ojos de Dios, esa puede ser lo que Dios aprobó o con lo que Dios se alegra por esta persona. Recordemos allí lo que nuestro Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos. Aquella viuda que echó 2 monedas, echó todo lo que tenía para vivir. Y el rico echó gran cantidad, pero de lo que le sobraba. Entonces no se trata de eso. Y nosotros, cuando hacemos una ofrenda, no lo podemos hacer por negocio, como nos han tratado de enseñar. Que entonces si yo doy 100, Dios me multiplica a 1000. No, hagamos las cosas para honrar a Dios. Cuando demos una ofrenda a un pobre, porque gracias a Dios, por su misericordia, por la salvación por gracia y por esa regeneración que Dios ha hecho en mí, hoy tengo con qué honrar a Dios a través de una ofrenda para un pobre. Pero por gratitud a Dios, no por negocio. Entonces ahí viene la contradicción. Por demás es servir a Dios. O sea, ¿yo para qué voy a la iglesia de Jesucristo? Si desde que vine antes me está yendo peor, me estaba yendo mejor en el mundo. Claro, el diablo sabe pagar. Recordemos, el diablo promete mucho, da poco y quita todo. ¿Y qué más que quita o que roba las almas de las personas? Y esa es la prosperidad que vemos en el mundo. Tristemente, personas engañadas porque lo que hacen se les multiplica rápidamente en miles de millones. Estos grandes artistas, que incluso algunos se atreven a hablar de Dios, pero que lógicamente están peor que el pueblo de Israel en su momento en el tiempo de Malaquías. Solo eso, solo lo nombran por allá, pero con su vida no quieren honrar al Señor. Claro, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la tentación que el diablo le hizo a Jesucristo nuestro Señor? Todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, el diablo compra corazones y compra conciencias con dinero, con fama, con egocentrismos, aumentándole el egocentrismo a muchas personas. Pero ¿a cambio de qué? De que ellos lo adoren. ¿Por qué vienen esas canciones sucias y vulgares? ¿Por qué prosperan tan rápidamente? Es la contraprestación. Y por eso, detrás de eso, el diablo que está haciendo, arrastrando niños, arrastrando jóvenes, arrastrando familias a esa concupiscencia aborrecida por Dios. Nosotros como cristianos debemos de tener más discernimiento cuando vemos esas cosas que están pasando en el mundo. Aún escuchamos personas que dicen ser cristianas tatareando esas canciones vulgares. Y eso es entre muchos ejemplos, porque hay ejemplos de políticos, de grandes gobernantes, de muchos influenciadores, todo eso, todo lo que les da fama, lo que les da riquezas. Y el pueblo de Israel está diciendo, es que a ellos les va mejor, ¿y por qué para ellos no viene el castigo? Pues ya más adelante dice el Señor. Ellos decían, versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir,
Ellos pensaban que nunca vendría el juicio para las naciones que no honraron al Dios único y verdadero. Porque ellos esperaban que fuera inmediatamente. Es como si nosotros pensáramos que hoy, que un rayo le caiga al que comete pecado. Pues entonces ninguno de nosotros viviríamos. Sino que Dios en su gracia y misericordia da un tiempo para que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso el llamado es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso cuando pecamos nosotros antes de conocer a Jesucristo, no morimos, porque el Señor tuvo en nosotros misericordia y nos dio ese espacio para que conociéramos en el día indicado el Evangelio de la salvación. Pero no pensemos que aquellos que hablan incluso, que se levantan soberbiamente contra Dios, no pensemos que se van a quedar sin castigo. Tristemente, y no es lo que deseamos, pero bíblicamente tenemos que decirlo, tristemente van a ser condenados eternamente. Versículo 16. Miremos aquí el cambio tan hermoso. Entonces los que temían al Señor Dios Todopoderoso hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. ¿Recuerdan que perdió Israel en su gran generalidad dentro del pueblo? Ya no tenían el amor a Dios ni el temor de Dios. Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Decía el pasaje. Pues había un remanente, un pequeño grupo que sí honraba a Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor? Él dice que Él escuchó y que en el libro de la memoria, es decir, en el libro de Dios, Él escribió sus nombres. A los que se esfuerzan en vivir en el temor de Dios, en obedecer a Dios, aunque no tengan retribución en este mundo, serán grandemente recompensados en el reino de Dios. Y es allí donde tenemos que centrar nuestra vida. ¿Qué teníamos hoy nosotros como título? Nos perdemos en el mundo cuando honrar a Dios no es la prioridad. Si nuestra prioridad no es honrar a Dios, nos vamos mezclando y metiendo en el mundo, nos vamos metiendo en el mundo. Y entonces, ¿qué queremos cuando estamos en el mundo? La prosperidad, el reconocimiento, una publicidad amplia, que nos cataloguen como los mejores, aún estando en la iglesia. Pero nos estamos apartando de Dios porque no estamos honrando a Dios. Ya nuestra prioridad deja de ser honrar a Dios y empezamos nosotros o queremos que la prioridad seamos nosotros, lo cual es pecado. Pero cuando el Señor ve esas luchas que tenemos y que nuestra intención no es que nosotros seamos prosperados acá y seamos los mejores acá, sino que nuestra esperanza está en el mundo venidero, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él diga que vamos a reinar con Él y que estaremos en su templo, en su casa. Cuando nosotros pensemos y hablemos de esto, entonces podemos estar seguros que Dios se está agradando de nosotros. Dios está escuchando eso de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Y serán para mí, mire lo que dice Dios, y serán para mí especial, es decir, somos especiales para Dios. Especial tesoro, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Somos especiales para Dios, somos de su agrado, es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo buscamos honrar a Él primero antes que a nosotros. De eso se agrada a Dios, de que busquemos honrarlo a Él, de que aunque tengamos aflicciones, tristezas o tropiezos, seguimos fieles delante de Él. Donde no nos ponemos a mirar cómo el mundo está avanzando, cómo el mundo crece, cómo los no creyentes prosperan, cómo se enferma más, según nuestra manera de pensar, cómo se enferma más fácil un cristiano que un no creyente que malgasta su vida en vicios. No nos preocupemos por eso. A nosotros nos corresponde tener nuestra mirada fija en nuestro Salvador y honrarlo. Si tenemos abundancia, repito, honrarlo con esa abundancia. Y si tenemos escasez, vivir en gratitud por las cosas que Él nos permite tener. Bendito sea su nombre. Él nunca nos dejará aguantar hambre. No he visto ningún justo, dice el salmista, que mendigue pan. Bendito sea nuestro Dios. Entonces somos especial tesoro para Él. Y mire, y los perdonaré. No es que nosotros no tengamos pecado. Recordemos, porque dentro de este Malaquías, Dios le anunciaba también el Mesías. A través de ese Mesías anunciado por el profeta Malaquías,
a través de ese que anunciaría Juan Bautista, porque el Señor dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, refiriéndose a Juan Bautista. Entonces, ese Mesías, en él es que tenemos perdón por nuestros pecados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él es el que perdona. Y versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nunca olvidemos este versículo. ¿Cuándo vamos a comprender esto? El día del juicio. Cuando el Señor nos haya apartado, separado, escogido dentro del grupo de los redimidos y aparte queden los insensatos, los que rechazaron la salvación por gracia, los que nunca aceptaron honrar a Jesucristo ni honrar al Padre Dios a través de su Hijo, los que nunca recibieron el Espíritu Santo. Allí vamos a comprender todas estas profecías y vamos a comprender por qué se nos dio predicaciones como las que hoy estamos escuchando, de por qué era más importante y por qué sigue siendo más importante honrar a Dios y tener a Dios como prioridad en nuestras vidas antes que el mismo mundo. De esta manera nosotros, a través de esta palabra, podemos venir delante de nuestro Dios y suplicarle que nos enseñe a honrarlo, que nos enseñe a adorarlo, que nos enseñe a servirle. Si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, que haya en nosotros ese temor de Dios. Y si Él es nuestro Padre, que lo honremos, nosotros sus hijos, que lo honremos a Él como el Padre Santo y Todopoderoso que es. Esto nos invita y nos enseña la palabra de Dios. Por eso recuerden el tema del día de hoy. Nos perderemos en el mundo cuando honrar a Dios no es la prioridad. Amén y amén.